Buenas tardes, docente. Mi nombre es Francis Leonel Hernández Chávez, estudiante universitario del ciclo 3 de la carrera de Psicología. El día de hoy estoy con Estuardo Hernández Lingán, quien es mi abuelo. Dime, Estuardo, ¿en qué año naciste y qué edad tienes? Yo nací el 28 de abril de 1961. Mi nombre es Víctor Estuardo Hernández Lingán. Listo. Muy bien, te voy a hacer unas preguntas, algo de 7 preguntas puntuales sobre el gobierno de Alberto Fujimori, que fue del año 1990 al 2000. Primera pregunta: ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Es decir, vas a dividirme los problemas en 3, ¿no? Económicos, políticos y sociales. Dime más o menos qué problemas veías tú en esas épocas. A ver, para empezar, el gobierno de Fujimori en los primeros años era, como se dice, la economía era casi estable. Los primeros años. Los primeros años era casi estable su economía. Con el transcurrir del tiempo ya se fue esto ya empeorando. ¿Por qué? Porque este señor se dejó llevar ya del señor Montesinos, Su asesor. sí, su asesor, ¿no? Y ya desde ahí comenzó ya la economía, como dice, a empeorar. Es decir, ¿tú crees que comenzó a bajar? O sea, comenzó bien. Comenzó bien. Creo que gobierno. Fujimori fue el que hizo el Fujishock, creo, ¿no? Fujishock. Luchó contra la hiperinflación. Que estaba. Sí. Luchó contra eso, ¿no? A ver, para comentarte un poquito de Fujishock, Ya. ¿no? Cuando Fujimori, en 1990, él asume la presidencia, Ya. el 11 de agosto, en los primeros días de agosto, no había fondos en el Perú, no tenía fondos. Entonces deciden viajar al Fondo Monetario Internacional. Ya. Entonces, ¿qué le dice el presidente? En ese entonces estaba un francés llamado Michel Candesu. Les dijo que Alan García no había pagado 10 años la deuda externa, por eso no tenían acceso al crédito de Alan García estuvo antes, ¿no? Sí, antes. Lo había dejado, o sea, no había pagado la deuda. Entonces, por lo tanto, le dijo, no hay préstamos, no se les puede dar a ustedes un sol. Claro, que como si estuvieran endeudados, ¿no? Endeudados, claro, pero a toda persona, por ejemplo, en un banco, ¿no es cierto? Tú no cancelas, no te vuelven a dar otro préstamo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se regresaron, porque él viajó, con su ministro de Economía, viajó a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos viajaron al Perú en nada. Entonces, aquí en el Perú dicen que conversan con un tal Manuel Ulloa Elías, también un peruano, un político de gran renombre. Entonces, este señor Manuel Ulloa Elías era bien amigo del francés Michel Candesu. Entonces, nuevamente viajan. Entonces, con él ya, dice que hacen el trance, este francés, ¿no? Que estaba de presidente en el Fondo Monetario Internacional. Pero les dice, te doy plata, hermano, con una condición: que tú hagas un Fujishock en el Perú. El Fujishock era el elevar los precios, el ¿no? paquetazo, elevar la gasolina. En ese entonces, por ejemplo, la gasolina de 47 octanos, 10:30 de la noche, estaba a 27.000 intis. El de 47 octanos. 10:31 de la noche del 11 de agosto de 1990, 6.321 intis. Era, pues, como dice, devastador ya eso. Claro, ¿Por qué les digo? Si ustedes no me suben el petróleo, no hay plata. Por eso que tuvieron que ir ¿no? Elevar la gasolina, no sé a cuánto por ciento, pero imagínate, de 21.000 a 631.000 intis. Entonces eras intis. De golpe y todo. Pues sí, era un golpe tremendo para nosotros, para los peruanos. Pero yo había leído que en la elección de Fujimori para su primer gobierno,
Fue contra Mario Vargas Llosa, creo, ¿no? Sí. Fue contra él. Y Fujimori primero había dicho que no iba a hacer el shock. ¿no? Claro, Él ¿quién iba va a en decir? contra del shock, ¿no? ¿Quién va a decir? Eso ya lo tenía bajo de la manga. No lo elegían, si decía Claro, eso, ¿no? pues, ahí lo eligen y ahí nomás ya tuvo que hacer eso porque prácticamente el Perú estaba en bancarrota, nadie quería darnos préstamos. O sea, más que todo obligatoriamente tenía que hacerlo, o sea, obligado tenía que hacerlo. Obligado tenía que hacer ese paquetazo. Ahí me hablaste de lo que es económico. Ya, en resumen económico, empezó bien el Fujishock, combatió la hiperinflación, pero comenzó a bajar, ¿no? Desde que comenzó sí. a tomar más en cuenta lo que le decía su asesor Montesinos, ¿no? Ahí comenzó. Claro, sí. Ahora, en lo político, ¿cómo era en ese entonces el primer gobierno de Fujimori, ¿verdad? En lo político. Claro, en lo político estábamos bien. Bien estábamos en lo político. Todos estaban trabajando de acuerdo con él. Claro. Sí. Y en lo social, la población, ¿cómo estaba? Contenta por las obras que hacía. Claro, él hizo bastantes obras, Bastante obras, no hay que, como dice, desmerecer su gobierno. El del vaso de leche, creo que él fue el que lo creó. El vaso de leche, los comedores, todos estaban. Pero todo eso tiene trascendencia política social, ¿por qué? Porque eso ya fue, mira, como acallarlo al pueblo, ¿ves? Con eso lo acallaba, ya no hacían críticas contra él. ¿Por qué? Porque ya la gente, por ejemplo, en este tiempo él agarra, vende las empresas. Sí. Vende 128 mil empresas, o 28 mil empresas, sí, creo que vende aquí en el Perú. Casi la mayoría sí, lo vendió. La mayoría vendió las empresas, entonces nos quedamos los peruanos sin trabajo. Y eso fue nuestra salvación, los vasos de leche, los comedores populares. Por ahí él los compró. Claro, o sea, él no es que lo hizo tanto como que por ayudar al pueblo, sino que porque había hecho algo mal, ¿no? Que es vender las empresas. Para y contrapesar eso. Ahora, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno Fujimori? Ahí sí me comentaste del Fujishock, ¿no? Fujishock. El Fujishock. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué políticas sociales? Creo que ahí también está en tu respuesta de las obras, ¿no? Las obras que hizo. Las obras. Buenas obras hizo. Sí. ¿Para qué? Obras. Leche, comedores, ¿no? Comedores. Los vasos de leche. Creo que también llevó bastante lo que es el recurso de agua, electricidad, todo eso a las zonas más rurales, ¿no? ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué opina sobre cómo se combatió estos grupos terroristas? Se combatió gracias al ejército peruano. Sí. A la marina también. Todos hicieron un buen grupo y se fueron, como se dieron en el centro, a tratar ¿cómo dice? ¿Y cómo? Entonces tú también viviste esos años del terrorismo, ¿no? Sí, he vivido también. ¿Y cómo eran esos años? Sí, esos años eran bien, como dice, convulsos. Hasta acá en la provincia de Chepén, también llegó acá. Estaba acá los terroristas, inclusive a espaldas de la casa de nosotros. Ajá. Había uno que estaba ahí caletado. Pero cualquier cosa o el MRT. Sí, del MRT. Él andaba siempre, pero salía en las noches con su podercito, salía todas las noches, salía para la parte alta, pero ya no sabíamos para qué no salía, ¿no? Claro, por acá cerca hubo así muertes, sí, atentados. Sí, hubo Atentados, sí. En ese tiempo también murió lo mataron al alcalde también, Pedro Cáceres Becerra. Un aprista. Del APRA. Sí, pues. Entonces, en sí,
Lo que te parece es que muy buen trabajo de las Fuerzas Sí, Armadas, de la sí, Marina, eso de sí, Fujimori también, sí, ¿no? O sí. sea, hicieron un buen trabajo Tuvo, contra el terrorismo. inclusive trajo apoyo de Estados Unidos, ¿Sí? sí, para que los adiestren más a los del ejército. Pero lo que yo también leí es que Fujimori salió con un Eh, grupo terrorista, los del Molina creo que se llama, ese es su grupo paramilitar, paramilitar. sí, ese es el grupo Colina. Colina, el grupo Colina Él está. salió, claro, ya en esos tiempos a personas, por ejemplo, por decir en un sindicato había un presidente. Ya, Ese presidente reclamaba por todo, ¿no es cierto? Es como una huelga de profesores, siempre encabeza una persona, ¿no? claro. Entonces, a eso los acallaba él y le echaban la culpa al terrorismo. Los acallaba, él no quería que reclamen. Inclusive ahí está la Moyano, Marta Moyano en Lima, Entonces sí, Pedro Wilca, el grupo Colina también se puede considerar como un grupo terrorista también, un claro, grupo ese es terrorista. terrorista de Estado. Pero, o sea, ese grupo se disfrazaba, en ese tiempo lo disfrazaba Fujimori como que una arma para combatir el terrorismo. Ay, Pero en sí él también estaba haciendo sí, a su sí, favor las sí. cosas, Ah, ¿no? para su vez acallaba, que nadie reclame, nadie podía reclamar. Los sindicatos desde ahí se vinieron abajo, no, ya no hubo sindicatos ya. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre eso? Hizo muy mal, Muy mal. claro, muy mal hizo él. Y estaba al frente ahí el doctor Aguinaga. Este doctor hacía las esterilizaciones. Creo que Con engaños. Ajá, con Con engaños, ahí está. engaños. Creo que también amenazas, creo, ¿no? Claro, los Amenazas amenazó, sí. de que no iba a inscribir a sus futuros hijos, Sí, ¿no? sí. Engaños y amenazas. Atentaron contra también lo que es los derechos, ¿no? Los derechos de la persona, o sea, los derechos Claro, de la mujer, o sea, nadie puede esterilizar o no permitir que claro. pueda tener hijos, ¿no? Claro, sí, al menos Sin su consentimiento de sin ellos también, ¿no? consentimiento de ella. Yo leí que Fujimori esta idea la sacó de una ideología inglesa de hace muchos años, en las cuales, pero fue en la etapa medieval, donde toda pareja en Inglaterra, antes de tener sus hijos, tenía que pedir permiso al rey. Y después de eso, lo que pasaba es que en su casa de la pareja se colocaba un cartel donde estaba el permiso del rey para que ellos puedan tener hijos, es decir, puedan tener intimidad. De eso creo es donde sacó la idea Fujimori, de primero pasar primero por él, o sea, supuestamente él sería el rey, y él tendría que permitir que las demás parejas peruanas podrían Claro. tener hijos. Creo que de ahí es donde sacó la idea. Podría ser, claro, podría ser. Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori, pues para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. Sobre qué, cuénteme sobre A ver, qué medidas utilizó contra claro, la el gobierno prensa. de Fujimori lo tuvo comprado casi a toda la prensa. Claro, Lo tuvo comprado al Poder Judicial, lo tuvo comprado, ¿por qué? Porque eran mayorías en el Congreso, lo tenía comprado el Congreso. claro. O sea, prácticamente lo tenía comprado a todos. Los Claro, tres poderes del Estado. claro, al tener comprado todo, se ya manejaba todo, ¿no? A Sí, su sí, antojo. sí. Es algo que pasa al contrario con lo que le hicieron a ¿cómo se llama el que salió al último? El Pedro Castillo, creo, ¿no? Ah, Que él sí. en el Congreso, él de nuevo, él también no tenía mucho poder porque la No, mayoría claro, era de no otros tenía partidos. mayoría, pues. Y por ende no pudo hacer casi nada, creo, no lo No pudo dejaron hacer hacer nada. casi nada, ¿no? Sin representantes de su partido en un Congreso, no hacen nada. Toda ley que ellos aprobaban, que él mandaba al Ejecutivo, no lo No aprobaba, lo lo aprobaba. archivaban. Congreso. La prensa, los medios de comunicación, creo también, ¿no? Sí, todo lo tenía Medios, comprado. medios de comunicación.
¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para todo el país? ¿Cuáles fueron los eventos casi en los años 2000, ya 2000 o 1999 a 2000, que hicieron que su gobierno se cayera por completo y que ya la gente ya no confiara en Fujimori? ¿Cuáles fueron los eventos más importantes? Los eventos más importantes era pues la inflación, sobre todo. La inflación. La inflación. Volvió a haber una inflación. Sí. Inflación, claro. ¿Qué otro evento más que fue su caída de él? Creo que hubo algo sobre en las votaciones, el fraude en las elecciones, sí, creo, ¿no? claro, y todo viene acerca de que él lo tenía comprado también el Jurado Nacional de Elecciones. Las compras. Lo tenía a la RENIEC. Todo lo tenía él en sus verdad, manos. La corrupción, todo eso, ¿no? O sea, los actos de corrupción. Montesinos también podría decir acá, ¿no? Y hubo un evento, no sé si te acordarás, que, bueno, se acuerdan todos, ¿no? De que los Vladivideos, ¿no? También, ese fue también un evento que ya la caída fue completa, ¿no? Fue de los Vladivideos, donde les daba plata Montesinos a la prensa, a los poderosos le daba plata a él. Pero por lo que tengo entendido es que no se vieron todos los videos, ¿no? O sea, al final No, creo que fueron eliminados, creo, sí, no, por él, creo, sí. ¿no? Por él los Bueno. eliminó, pues él se fue llevando todo. Aparte del robo que hacía, se llevó también del Banco Central de Reserva los lingotes de oro. Claro, ahí es donde huye, ¿no? Ahí es al final huyendo, ¿no? Porque creo que al hacer fraude, porque ya el fraude ya era bien evidente, ya se Claro, dio todo el mundo se daba cuenta ya. Creo que fue contra Toledo, ¿no? Sí, Su último, contra Toledo. Ahí se realizó la marcha de los cuatro suyos, por lo que ya Fujimori ya no tuvo otra que escaparse, ¿no? Nada Se escapó, más, claro, pues. pero se escapó llevándose dinero, ¿no? Sí, Llevándose dinero. Del Banco Central de Reserva se llevó todo. Y lo peor es que terminó presentando su denuncia mediante un email, ¿no? Mediante Sí, él de allá del extranjero ya ahí prácticamente él renuncia ya a la presidencia. Fuga. Fraude electoral, hermano. Pues eso, en conclusión, ¿cómo podías, o dime cómo, en pocas palabras, cómo describirías el gobierno de Fujimori? Lo que fue. Desastroso. Desastroso. Eso significa que, a pesar de lo bueno que hizo, la lucha contra el terrorismo, la hiperinflación... Sí, porque él estuvo 2 periodos, pues. Muy bien en su primer periodo. Claro, el primero creo que fue regular, ¿no? Lo hizo bien. En el segundo creo que comenzó a decaer, ¿no? Comenzaron todo ya la compra de prensa, la compra de medios de comunicación, los fraudes. Y el grupo Colina, como dices tú, ¿no? Todas las muertes, las esterilizaciones. Esos son grupos paramilitares, pues. Claro, y eso, entonces, en sí, poniendo una balanza entre lo bueno y lo malo del gobierno de Fujimori, hay más malo que bueno. Qué bueno, más malo que bueno. Muy bien, Estuardo. Te agradezco por haber venido el día de hoy. Muy buena respuesta, sí. Gracias. Gracias a ti.